Buenos días a todos, qué bueno tenerles acá. De pronto en estas fechas muchas personas viajan y salen, pero algo importante para nosotros es recordar que la Navidad se trata de Jesús, de pensar en Él, no de comprar, no de viajar, se trata de adorar a Él. Y hemos estado en una serie que se llama Conociendo más a Jesús. El día de hoy vamos a estudiar una porción en Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 3. Y antes de entrar al texto, yo quiero que imaginemos un momento lo que le pasó a Juan cuando vio a Jesús. En el Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 dice que él vio a Jesús y cayó como muerto a sus pies. O sea, cayó como muerto a sus pies. Él contempló su gloria y no pudo, y no la pudo, así que cayó a sus pies. Y mi oración es que esta mañana de alguna manera podamos contemplar a Jesús, porque cuando nosotros contemplamos a Jesús, no más queda caer a sus pies y adorarle a Él, ¿verdad? Vamos a orar y luego vamos a entrar al libro de Hebreos. Señor, gracias por Jesús y gracias por tu palabra esta mañana. Yo te ruego que de alguna manera podamos contemplar la gloria de tu Hijo Jesús, que de alguna manera podamos experimentar lo precioso que es Jesús a través de la Escritura esta mañana. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos para entender la grandeza de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para comenzar, solo quisiera hablarles un poco del contexto de Hebreos. Hebreos es un libro que no sabemos quién lo escribió, hay mucha especulación, ¿verdad? Por cierto, la forma en cómo comienza diciendo Dios, así de un solo, no como normalmente escribe Pablo, ¿no? Dando un saludo, ese va de un solo, Dios, como siento que él tenía como un nudo en la garganta, el que estaba escribiendo, queriendo hablar de Jesús, porque comienza hablando de Jesús en los primeros capítulos y va hasta el final hablando de la grandeza de Jesús. Es que tenía a Jesús aquí y comienza desde el principio hablando de Él y comparando todas las cosas que para los judíos eran de valor y diciendo, saben, Jesús es más, Jesús es más, Jesús es más. Así que va a tomar todas estas cosas valiosas para ellos y va a poner a Jesús por encima de todo. Entonces, pensando en eso, vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor empieza hablándonos acerca de la obra de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en el versículo 1? Dice que Dios ¿qué dice? Nos ha hablado. ¿Cuánto? ¿De qué forma? De todas maneras, muchas veces, ¿verdad? A través de los profetas. O sea, si uno tuviera que valorar en esta relación, ¿quién es el que ha invertido? ¿Quién es el que ha invertido en esta relación? Más ha sido el Señor. Realmente no es nuestra responsabilidad, realmente ha sido responder a ese amor que Él nos ha mostrado. Pero si hay alguien aquí que ha invertido en esta relación, que ha dado el 100, no somos nosotros, es Él, es su amor desde el principio. Si recordamos en el Edén, ¿qué pasó cuando Adán pecó? ¿Buscó a Dios para pedir perdón o se escondió de Dios? Se escondió de Dios. Y sabe que hace todo pecador, hace lo mismo que Adán. Nosotros huimos de Dios, nos escondemos de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Él nos busca. Y eso ha sido así desde el principio. Y yo quiero decirte que si no tienes una relación con el Señor, Él te está buscando. Él te está buscando esta mañana.
Él quiere tener una relación contigo. Eso ha sido su papel desde el principio. Y si nosotros le amamos, ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y si todavía no tienes una relación con Él, Él te sigue buscando. Apocalipsis 3 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de tu corazón porque Él quiere tener una relación contigo desde el principio de los tiempos. Esa ha sido su actitud para nosotros, buscarnos. Ahora, ¿cómo nos ha buscado? De diversas maneras, muchas veces por medio de los profetas. Y como está hablando a judíos, yo creo que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, personas muy especiales que hablaron de parte de Dios. El último profeta en el Antiguo Testamento fue Malaquías, ¿verdad? Y luego hubo un silencio de 400 años en donde el Señor no hablaba más. ¿Y qué vino al pueblo de Israel? ¿Piensan ustedes? Una incertidumbre, ¿verdad? Una ansiedad. ¿Cuándo va a hablar Dios otra vez? 400 años de silencio. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Empezaron a valorar la Escritura. Cuando Jesús vino, habían muchos judíos estudiando la Escritura. Los fariseos eran un grupo que memorizaba la Escritura, que enseñaba la Escritura, exaltaban la Escritura. Para ellos se volvió la Escritura muy importante después de ese tiempo. Ahora, el problema es que no entendieron el propósito de la Escritura. Valoraron los profetas y aún los valoran hoy. Los judíos todavía valoran mucho el Antiguo Testamento, pero no entendieron el propósito por el cual los profetas habían hablado. Vamos a ir al libro de Juan, porque Jesús habló con los judíos sobre eso. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué pensaban los judíos de la Escritura? Que por estudiarla, por tenerla, por memorizarla, iban a alcanzar la vida eterna. Que en la Escritura ellos iban realmente a encontrar la salvación solo por estudiarla, memorizarla, predicarla. Pero la verdad es que el propósito de la Escritura era ¿qué? Llevarnos a Jesús, rendirnos a Jesús, que podamos tener una relación con Jesús. También un ángel le dijo algo parecido al apóstol Juan en Apocalipsis 19:10. Vamos a ir a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu ¿de qué? De la profecía. Entonces, ¿a dónde nos lleva la profecía? A Jesús. Hay mucha confusión hoy en cuanto a la profecía también. Como si la profecía fuera a hablar de viajes, fuera a hablar de prosperidad económica, fuera de todas estas cosas. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Es Jesús. Ahora, los judíos no entendieron esto. Y ellos pensaron que el fin era estudiar la profecía solamente. Hermanos, nosotros estamos en el mismo peligro, ¿sabe? Corremos el mismo peligro. ¿Por qué? Porque yo puedo leer todos los días mi Biblia y estar lejos de Jesús. Yo puedo venir a la iglesia todos los domingos y estar lejos de Jesús. Yo puedo pararme aquí a predicar esta mañana y estar lejos de Jesús. Pero el estudio de la palabra de Dios es para acercarnos a Jesús,
Si usted lee su Biblia y no está más cerca de Jesús, entonces no está haciendo nada. La verdad, no se trata solo de leer la Biblia, se trata de acercarnos a Jesús. Se trata de conocer a Jesús, se trata de amar a Jesús, de tener una relación personal con Él. Podemos leer, podemos recitar, podemos llevar todas las clases de discipulado, de sembrar y estar lejos de Jesús, como los judíos. Tenemos que tener cuidado. Hacemos todo lo que hacemos ¿para qué? Para conocer más a Jesús, para acercarnos más a Jesús, para rendirnos más a Jesús. De eso se trata, hermanos. Todo lo que hacemos. Necesitamos recordar cuál es el espíritu de todo esto, es rendirnos a Jesús. Entonces el Señor habló a su pueblo por los profetas, ¿verdad? Y les dejó la escritura. Pero luego les mandó a su Hijo. Y esto es muy fuerte. Yo quisiera poder decirlo bien. La escritura es algo bien especial. Los profetas fueron personas muy lindas. Pero el hecho de que Dios mandara a su Hijo Jesús es más. Yo no sé cómo explicar esto, pero Él es como si estuviera mandando embajadores, ¿verdad? Que hablaran de parte de Él, pero luego envió a su Hijo amado. Eso es más. Eso es más. Eso es lo que el Señor ha hecho, ha enviado a Jesús. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra hijo, a veces nos cuesta entender el valor de esa palabra y el significado para los judíos. Me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, escucha esto, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué? Igual a Dios. Entonces cuando el escritor de Hebreos le está diciendo, ha mandado a su Hijo, lo que está diciendo es que está mandando uno igual a Dios, de su misma naturaleza. De su misma naturaleza, Dios se encarnó. Así que este enviado del Señor es diferente a todos los que envió antes. Eran hombres de Dios santos, especiales, que amaban a Dios. Los profetas eran gente muy linda. Amaban a Dios, como pensar como Moisés, como Jeremías, que por cierto voy a aprovechar. Jeremías, que le decimos el profeta llorón, ¿verdad? Así dice la gente, Jeremías el profeta llorón. Si estuvieras en una cisterna con lodo hasta acá, yo te aseguro que estarías llorando. ¿Cuántos sufrieron? Gente muy especial. Pero el hecho de que Jesús viniera a esta tierra, eso es más aún. Ni entendemos. Jesús vino, el Hijo de Dios vino a esta tierra. Aquí se encarnó. Eso es grandioso, es maravilloso. En el siguiente versículo, o en el mismo versículo, el escritor de Hebreos va a empezar a hablar de la excelencia del Hijo. Y vamos a pensar, ya hemos estudiado esta es la tercera semana que hablamos acerca de las características de Jesús. Y vamos a hacerlo ahora, en este pasaje. Versículo 2 dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Vamos a pensar en esa parte. ¿A quién constituyó heredero de todo? Yo les pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo constituyó a él heredero de todo? Vamos a ir a Juan 17. Juan 17, versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 5 dice,
Ahora pues, Padre, escucha esto, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo creen ustedes que está establecido este plan? ¿Cuándo Dios lo estableció? De que Jesús iba a ser el heredero de todo, de que Él iba por medio de Él crear todas las cosas, de que Él iba a ser el redentor de la humanidad. ¿Cuándo cree que sucedió eso? Antes de la fundación del mundo. Mira, Dios no es como nosotros. Mira, nosotros hacemos planes, ¿verdad? Y cuando las cosas salen mal, entonces hacemos un plan B, ¿verdad? Y se siguen haciendo mal, hacemos un plan C y vamos así corrigiendo errores. Dios no es así. Antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía, Él estableció su plan y dijo, vos sos el heredero de todo y vas a ser el redentor y vamos a crear todas las cosas para ti desde antes. Y saben, Él sabía que Adán iba a pecar, ¿sí? Y Él sabía que para redimir la descendencia de Abraham, de Abraham y de Adán, Jesús tenía que morir, sí. ¿Y saben qué hizo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo hizo, aún así. Yo sé que van a pecar. Yo sé que voy a tener que mandar a mi hijo Jesús. Este es mi plan. Yo lo voy a hacer. El Señor lo constituyó heredero de todo desde antes de que el mundo fuese. Todo esto es parte de su plan. ¿Puede ver el amor de Dios? Cuán grande es su amor para nosotros, sabiendo que nosotros íbamos a fallar y pecar. Aún así Él decidió que vivieras y que estuvieras aquí. Y que iba a trabajar en tu vida para conformarte a la imagen de Jesús. Todo eso es plan del Señor. Y eso es más grande de lo que podemos imaginar. Vamos a volver a Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11. Versículo 3. Dice, por la fe entendemos, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios, por el verbo de vida, y ese es Jesús. El verbo de Dios, por su mandato, las cosas fueron creadas. Y eso nosotros lo entendemos, dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Es por medio de la ciencia y de las pruebas, y porque no, es una convicción que viene a nuestra vida, ¿por qué? Por la fe en Él. ¿Por qué creemos que Jesús es el creador de todo el universo? ¿Sabe por qué? Por la fe. Porque el Señor nos ha dado esa convicción. Es por Él. No es porque nosotros tengamos todas las pruebas. No. Es porque la fe de Dios ha venido a nosotros y sabemos que Él es el creador de todo. Que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Y que fue creado por su palabra. Ahora vamos a volver a Hebreos. Y vamos a Hebreos capítulo 1. Vamos a seguir viendo las características de Jesús. Entonces, versículo 2 nuevamente. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria. Vamos a pararnos ahí porque, bueno, es que está diciendo tantas cosas tan grandes, tan maravillosas, siendo el resplandor de su gloria. Yo lo veo no como algo aparte de la gloria, sino como una característica de la gloria misma. Como que es la gloria que resplandece, no refiriéndose a lo que emite la gloria, sino una característica de la gloria misma. La gloria resplandece y este resplandor de la gloria es Jesús.
Por un lado habla de cómo la presencia de Dios, y Padre y Dios Hijo, han estado juntas siempre. Piensa esto. Él es el resplandor de la gloria. ¿Desde cuándo tiene gloria Dios? Desde siempre. Y entonces Jesús ha estado con el Padre ¿desde cuándo? Desde siempre. Ahora piensa, ¿será que la gloria de Dios puede resplandecer sin Cristo? No. Son uno y el otro juntos siempre por la eternidad. Siempre trabajan juntos. El Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre juntos por la eternidad, porque la gloria resplandece. Y Él es el resplandor de la gloria. Cuando Jesús vino a este mundo que estaba en oscuridad, ¿qué ministerio hizo Jesús? ¿Ah? Fue la luz, ¿cierto? ¿Saben qué? El resplandor de la gloria vino a este mundo lleno de oscuridad, y ese resplandor es Jesús. Por otro lado, ¿cómo podemos nosotros experimentar la gloria de Dios si no la vemos? Por medio del resplandor de la gloria, que es Jesús. Es por medio de Jesús que nosotros podemos ver la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios. Él lo da a conocer. Vamos a avanzar ahora. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de la gloria, y luego dice, y la imagen, ¿qué dice? Misma, imagen misma. Y esto yo creo que tiene que ser, tenemos que pegarlo nosotros para entenderlo. Imagen misma. Imagen es la idea de impresión, como cuando uno tiene una moneda, ¿verdad? Uno agarra una moneda y luego agarra otra, ¿y cómo son? Pues espera que iguales, pero aquí todavía, por si nos queda duda, pone la palabra misma, como para que cerremos, porque uno puede decir, bueno, pero esta es un poquito diferente que esta otra, no, se parecen, pero no son iguales. Pero por eso dice imagen misma, o sea, es la misma imagen. Ahora dice ¿de qué? De su sustancia, y eso es importante. Está hablando de su naturaleza, de sus atributos, de su carácter. Pero son personas diferentes. Son personas diferentes que tienen funciones diferentes y que han hecho también, y que tienen una posición diferente. Alguien envió al Hijo. ¿Quién envió al Hijo? Y alguien envió al Espíritu Santo. Y en la Trinidad hay un orden. Hay autoridad, hay orden. O sea que comparten la misma sustancia, ¿verdad? Los mismos atributos, pero no tienen la misma función ni la misma posición también. Y eso lo vamos a ver en la Escritura. Por eso es que vemos versículos, ¿verdad? Que dice que el Hijo está sometido al Padre. ¿Qué es eso? Tienen la misma sustancia, pero no tienen la misma posición ni la misma función. Y saben, hay mucho que aprender de esto y no lo voy a explicar esta mañana. Tienen que hacer la tarea ustedes en su casa también, ¿verdad? Pero hay mucho que aprender acerca de Dios. Lo que está diciendo acá es que tienen la misma sustancia. Son Dios, la misma esencia. Ahora dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta todas las cosas según el versículo? Con la palabra. Él nos sostiene con su palabra. Y si yo estoy débil, ¿qué necesito entonces? Ir a la palabra de Dios. Si siento que no puedo, yo necesito ir a la palabra de Dios. Él sustenta todas las cosas por su palabra. Yo estaba estudiando y vino a mi mente la idea de Jesús en la cruz, ¿verdad? Uno siempre tiene a Jesús como pensando que la cruz está sosteniendo a Jesús, ¿verdad? Si pensamos, ¿no? Que la cruz está sosteniendo a Jesús, que los clavos están sosteniendo a Jesús para que no se caiga. Pero ¿qué dice este versículo? ¿Quién sostiene a quién? Es Jesús que sostiene todas las cosas. La cruz no es quien sostenía a Jesús. Era Jesús que estaba cargando en la cruz todos nuestros pecados. Es Él quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Ahora vamos a ir a la última parte, pensando en su obra. Dice en versículo 3 al final,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí el escritor de Hebreos usa la palabra purificación porque creo que él está tratando de hacernos ver que la muerte de Cristo en la cruz es solo el cumplimiento de la parte ceremonial de la ley. Y usa esa misma palabra, purificación, y lo va a usar a lo largo del libro, una y otra vez, esos términos de la ley ceremonial para ver cómo todo se cumplió en Cristo Jesús. Y es que habían muchos ritos en la ley para la expiación de pecados. No sé si usted puede recordar algunos. Uno de ellos era los sacrificios, ¿verdad? Para la purificación de pecado. El lavamiento con agua era parte de los rituales de la ley. Aún la parte del sacerdocio, la parte del templo, toda esta parte. El escritor de Hebreos va a tratar de explicarnos cómo Jesús es el cumplimiento de todo eso. Y cuando dice que Él nos purificó, está haciendo referencia a la cruz y cómo en la cruz de Cristo se cumplió la ley. Nosotros hoy en día, ¿por qué no hacemos sacrificios? Porque Cristo es el sacrificio, ¿verdad? Nosotros hoy en día, ¿por qué no hacemos los lavamientos? Porque Cristo nos lavó a través de su sacrificio en la cruz. Nosotros hoy en día, ¿por qué no vamos a Jerusalén, al templo? Porque Cristo en la cruz rompió el velo y ahora nosotros somos el templo. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué no guardamos el sábado? Porque nosotros hemos entrado en su reposo. Eso es lo que va a explicar Hebreos. Jesús es el cumplimiento de la ley. Y todos estos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban a la cruz. Así que quiero animarle que cada vez que estudie la ley usted pueda ver, hey, este es Jesús. ¿Por qué no celebramos la Pascua? Porque Jesús es nuestra Pascua. Pensando ahorita en nuestro tiempo de Navidad. Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? ¿Y dónde guardaban? ¿Qué guardaban en el pesebre? ¿Personas? No. Era para los animales, para las ovejas, para las vacas, para los asnos. ¿Y a quién llamó el Señor para que vinieran a ver a Jesús? ¿Ah? Esa noche. A los pastores. Esa noche llegaron los pastores. ¿A ver a qué? A ver el cordero. Piénsalo. Jesús, cuando llegó Juan el Bautista a bautizarlo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Jesús es nuestra Pascua. Entonces, ¿por qué nosotros no guardamos la ley ceremonial? ¿Por qué no guardamos todas esas tradiciones? ¿Por qué no tenemos sacerdotes? ¿Ah? Porque Jesús es nuestro sacerdote. En su obra en la cruz, Jesús cumplió la ley. Cumplió toda esta ley ceremonial. Por eso es que nosotros no la guardamos más. Ahora de pronto habrá alguien acá y dirá, pero ¿y por qué Jesús tenía que encarnarse? ¿Por qué tenía que venir? Él explica esto en el capítulo 2, versículo 14. ¿Saben por qué? Incluso yo he escuchado eso. ¿Y por qué celebran el nacimiento de Jesús si lo importante es su muerte? ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué celebran que Jesús nació? Mira, cuando Jesús nació, los ángeles cantaron. O sea, es que había que celebrarlo. No podía pasar desapercibido. Jesús vino. Y era tan importante su encarnación como su muerte en la cruz. No es solo que muriera en la cruz, Él tenía que encarnarse. Vamos a leer el versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, ¿de qué? De carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Era necesario que Jesús naciera entonces? ¿Era necesario su encarnación? Sí. Era necesario, no había otra forma en que el hombre pudiera alcanzar salvación si Dios no se hacía hombre y vivía una vida de obediencia y moría por los hombres. ¿Entiendes?
Así que la encarnación es algo muy importante. Yo creo que hacemos bien en celebrarla. Es maravilloso que el Señor mandara a Jesús. Y también su muerte en la cruz, para poder romper el imperio de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte, perdón, esto es al diablo. Para terminar, volviendo al final del 3. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y uno podría decir, bueno, ya terminó, murió y ya terminó. Pero no es así. Jesús se sentó a la diestra de la majestad. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. La obra de Cristo es puntual en un sentido, porque en un momento de la historia Él se encarnó y murió por nosotros. Y sabe, no va a volver a pasar, esto es histórico. Jesús no va a regresar a morir por nadie. Él murió una vez, nada más. O lo acepta, o acepta el sacrificio, o lo rechaza. No va a venir 2 veces a morir, una vez. En ese sentido la obra de Cristo es puntual, pero en otro sentido es continua. ¿En qué sentido es continua? En que Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Él intercede por nosotros. Él se ha vuelto el sumo sacerdote. Y esto es maravilloso, hermanos, porque no es una queja, pero aquí a veces, si uno no tiene a alguien allá arriba, puede morir en servicio al cliente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿No es maravilloso la obra de Jesús? ¿Sabe? Nosotros no tenemos por qué vivir en pecado. No tenemos por qué vivir en derrota. No tenemos por qué vivir en amargura y en tristeza. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y Él intercede por nosotros. Y no hay cosa que no podamos dejar, que no podamos vencer, que Él no pueda cambiar. Él intercede por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué? Debemos aprovechar esto. ¿Cuánto tiempo usted le pide al Señor por estos problemas, por estas situaciones, por estas personas? Tiene a Jesús que murió por usted y ahora está sentado a la diestra del Padre. Qué privilegio que debemos aprovechar, que tenemos al Señor ahí sentado, intercediendo por nosotros. Hay una advertencia a lo largo del libro una y otra vez, una advertencia que no puedo dejar de mencionarla. No vamos a estudiar todo el libro hoy, pero si usted lo lee en su casa, va a encontrar una advertencia una y otra vez. Y la advertencia en el libro de Hebreos es: no menosprecie al Hijo, no menosprecie al Hijo, no. Él es más que los profetas. Y más adelante Él va a decir que Él es más que los ángeles. Y más adelante va a decir que Él es más que Moisés, más que el séptimo día. No menosprecie al Hijo. No menosprecie su obra. Como les decía, Él no va a regresar a morir otra vez. Si usted no acepta el sacrificio de Jesús como el único medio para su salvación, Él no va a mandar a nadie más. O sea, Él ya mandó a los profetas y ahora mandó a su Hijo. ¿Va a mandar a alguien más? No, Dios ya dio el 100. No va a ser más. ¿Qué le toca a usted? Recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Él no va a hacer más. Ya lo dio todo. Y esa es la advertencia que hay a lo largo del libro de Hebreos. Reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. No endurezca su corazón. Si usted no recibe el amor del Padre que nos ha mostrado al enviar al Hijo al final de los tiempos, lo que va a recibir es su ira. Escucha esto. Si no recibe el amor del Padre por medio de Jesús, lo que va a recibir al final de los tiempos es su ira. ¿Y cuál es la invitación esta mañana? Que podamos rendirnos a los pies de Jesús. Que podamos reconocer la dignidad de Jesús.
que podamos rendirnos a sus pies. Ese es el llamado esta mañana. Vamos a orar.